creencias como que si desobedecemos seremos castigados, como que nacemos marcados con la mancha del pecado original. Recordemos a Adán y Eva, y estamos condenados a sufrir la misma suerte que ellos sufrieron. Cristo murió por nuestros pecados y necesitamos pagar ante Dios para ser dignos de merecer un lugar a su lado al final de nuestros días. A muchos les enseñan a culpabilizarse y los obligan a confesarse el primer viernes de cada mes. ¿Alguna vez te has preguntado antes de entrar al confesionario de qué te vas a acusar? No juzgo a la religión, solo pongo en tela de juicio cómo nos la han enseñado. Antes se usaban los regletazos cuando los niños no respondían correctamente a una pregunta o se portaban mal. La clasificación que los profesores hacen con base a las calificaciones de los niños puede hacer que surja culpa en ellos. Las calificaciones además repercuten en la relación con nuestros padres y después en nuestro entorno laboral. Culpabilidad porque nuestros padres trabajaban mucho cuando éramos niños y nosotros nos pasábamos horas viendo la televisión. Y ellos nos decían que éramos vagos, holgazanes o inútiles. Después, cuando somos adultos, sentimos que no tenemos derecho a descansar y llega la culpa cuando lo hacemos. O cuando nuestros padres ya no están a gusto y tu mamá te dice: si no fuera por ti, ya hubiera dejado a tu papá. Existen 4 sentimientos de culpa de los que surgen todos los demás. El primero es la culpabilidad por haber hecho sufrir o haber causado la muerte de una persona. Esto puede engendrar un sentimiento de culpa por vivir. La culpabilidad por haber decepcionado a nuestros seres queridos es el segundo. El tercero es la culpabilidad por no haber podido hacer nada para ayudar a un familiar nuestro. Y por último, tenemos la culpabilidad por haber recibido más que los demás. Todo esto puede dar lugar a una gran variedad de manifestaciones, ya sea percances como quemarse, cortarse, etc., accidentes como lesionarse, chocar, etc., pérdidas como la quiebra o el despido, molestias como la indigestión, el estreñimiento, el dolor de espalda, enfermedades como el cáncer, la artritis, el SIDA y todas las enfermedades degenerativas, el malestar como el insomnio, la angustia y el aturdimiento, fracasar en lo que emprendemos y conflictos en una relación que reúne todos los elementos para ser feliz. Comprueba si en el pasado has sentido que has sido malo o mala, que has sido responsable del sufrimiento de alguien cercano a ti, que no has dicho la verdad y te han castigado duramente o a alguien han castigado en tu lugar, que te encontrabas impotente ante el sufrimiento de alguien a quien querías. O si has pensado o dicho: si no me hubiera engañado, si hubiera estado aquí, quizá hubiera podido. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. Habría sido mejor que no hubiera estado allí. Todos estos pensamientos revelan sentimientos de culpa. En el presente, sé un observador de lo que ocurre. Cada vez que tengas un pequeño percance, ya sea que te pongan una multa, que te rayen el coche, que pierdas o rompas un objeto al que tenías cariño, pregúntate: ¿de qué me siento culpable? Una vez que hayas detectado tus sentimientos de culpabilidad, comprueba si tenías la intención de hacer daño a la persona en cuestión. Solo somos culpables cuando conscientemente hemos tenido intención de hacer daño y hemos pasado a la acción. Nunca somos responsables de lo que les pasa a los demás. Sin embargo, podemos ser la causa desencadenante para que vivan una situación que necesitan en su camino evolutivo. Eres responsable de tus pensamientos, de tus elecciones y de tus actos. Si estos están basados en el amor, cosecharás paz, armonía y felicidad. Si provienen del odio, del rencor o de la vergüenza, solo te aportarán sufrimiento. Primero, localiza un acontecimiento que haya podido llevarte a creer que hubiera sido mejor que no llegaras, que no era a ti a quien querían, que has causado sufrimiento, preocupaciones o incluso la muerte a una persona cercana a ti, que no es justo que vivas porque la persona a quien querías o a quien ellos quizá querían más que a ti murió. Segundo, entra en un estado de relajación y visualiza esos sucesos en tu interior como si los vivieras de nuevo.
Después, dirígete al niño o niña que se siente culpable por vivir por alguna de las razones mencionadas anteriormente. Dile las palabras que necesita oír para dejar de sentirse culpable. Haz que te crea y que se convenza de que no tiene nada que reprocharse. Por último, tendrás que volver a creer que tienes derecho a ser feliz. Al principio, cada vez que te sientas alegre y feliz, detente unos instantes y dite: esto es la vida. Tengo derecho a toda esta felicidad porque cuanto más feliz sea, más alegría y felicidad podré sembrar a mi alrededor. Toma en cuenta que no eres tú quien ha decepcionado a otro, sino que han sido las expectativas que éste se había creado. Nunca podemos decepcionar a nadie, ni nadie puede decepcionarnos. Solo las expectativas que tenemos pueden hacernos sufrir una decepción. Por lo tanto, nunca has decepcionado a ningún ser querido. Quizá no has respondido a lo que deseaba, pero con toda seguridad le has aportado lo que necesitaba para su evolución. ¿Cómo liberarse de la creencia de que lo que hemos recibido o de que nuestro éxito ha podido hacer sufrir a un ser querido? Bueno, tienes que estar consciente de que nunca seguimos a las personas que pierden, solo a los que ganan. No esperes a que los demás se sientan felices para hacerlo tú. Son ellos los que necesitan que tú seas feliz para poder aprender a ser. ¿Cómo liberarte de un sentimiento de impotencia unido a un sentimiento de culpa? El sentimiento de impotencia despierta siempre emociones reprimidas que no han sido liberadas. Las personas que se sienten impotentes ante el sufrimiento de los demás se encuentran con frecuencia en uno de estos grupos. Eligen un trabajo para ayudar a los demás. Son incapaces de entrar a un hospital o de ver sangre. Tienen conflictos con su pareja si ésta se muestra demasiado autoritaria con sus hijos. Hay que aceptar que los sucesos experimentados por la persona que nos preocupa son precisamente aquellos que tenían que vivir a fin de integrar sus lecciones de vida. Debes aprender a desvincularte de las expectativas de los demás. Desapegarse es comprender lo que el otro vive, aceptar la situación por la que pasa y aceptar su sufrimiento si no quiere ayuda, así como aceptar tu sentimiento de impotencia cuando no puedes hacer nada.